Universidad San Gregorio de Portoviejo y específicamente de su carrera de Derecho. En esta oportunidad, un tema importantísimo en el convivir nacional: el papel de las organizaciones sociales. Nuestro invitado es presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Civiles. Me refiero al ingeniero Horacio Belletini Cedeño. Con él vamos a tratar todo lo que significa la participación de la organización civil dentro de la vida política, dentro de la vida social y sobre todo las políticas públicas del gobierno nacional. Como siempre nos acompaña nuestro compañero Alberto Vélez, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, qué placer estar con ustedes, distinguidos televidentes. Es importantísimo el tema que vamos a tratar el día de hoy, puesto que las organizaciones sociales son trascendentales en el desarrollo de nuestra patria y la incidencia que ellas pueden generar a raíz de su participación, activa o no, es aquello que vamos a hablar el día de hoy. Encantado de estar con usted. Gracias, Alberto. Ingeniero Horacio Belletini. Muy buenas noches. Marcelo, Alberto, mil gracias por la invitación a este programa. Siempre un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bien, pero para entrar directamente al tema, las organizaciones civiles juegan un papel importante. ¿Hay un fundamento constitucional, hay un fundamento legal para esa participación en la vida pública de un Estado? Así es, Marcelo. Las organizaciones sociales y ciudadanas son fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. A veces las vemos como espacios distantes, pero en realidad están mucho más cercanas a nosotros de lo que a veces nos podemos dar cuenta. Cuando un grupo de vecinos se reúne para resolver un problema del barrio, cuando un grupo de padres de familia se junta para hacer que su escuela mejore, cuando un grupo de ciudadanos participa conjuntamente para defender una especie en extinción o para promover la identidad de su comunidad, todas esas son expresiones de la sociedad civil organizada. En una junta de mejora del barrio, en una asociación de padres de familia, en una organización de sociedad civil que busca promover la identidad manabita. Pero hay gente que renuncia a esta lucha, muchos ya decepcionados de ver que no hay realmente una respuesta favorable a las necesidades del lugar, del cantón, cuando ven que el barrio no es atendido por el presidente de la junta parroquial o el alcalde, cuando hay un desasiego absoluto frente a los temas de corrupción. Entonces la gente no quiere contaminarse y dice: no, yo vivo mi vida muy tranquila, solo participo en mis actividades sociales, pero yo no quiero saber nada de lo que significa la vida pública, la vida política. Yo me quedo con mi actividad individual, trabajo en una institución, no quiero decir nada por temor a perder mi trabajo, o simplemente trabajo en mi propia empresa, en mi propia actividad particular o en mi empresa de carácter familiar, y me alejo de todo. ¿Qué hacer para que entonces la gente recobre ese interés, recobre ese entusiasmo para hacer de que la ciudadanía se empodere absolutamente de esta responsabilidad y luche codo a codo con otras organizaciones civiles y poder de esa manera encontrar un camino que sea realmente adecuado, que permita felicidad, tranquilidad, que permita armonía en la comunidad? En efecto, Marcelo, en los últimos años en el Ecuador hemos visto un debilitamiento del tejido social. Esto pasa por varios factores. Pasa por un elemento cultural. En efecto, la cultura de la participación se ha ido deteriorando en el Ecuador porque, bueno, cada quien tiene más ocupaciones, el mundo laboral es complicado, son situaciones económicas difíciles las que vivimos y eso hace que las personas tiendan a poner prioridad sobre otras dimensiones. Pero también hay marcos normativos que hacen difícil el que los ciudadanos se junten para participar en el beneficio de su comunidad, de su barrio, de su ciudad y de su país. Y esto es muy complicado porque la normativa debería estar ahí para facilitar la asociación y la participación de las personas. Porque una sociedad que no logra que sus ciudadanos encuentren espacios de reunión y encuentren mecanismos de participación es una sociedad condenada al fracaso, porque el desarrollo, la democracia, el bienestar es demasiado importante para dejárselo solamente al Estado, solamente a los políticos, solamente a la política partidista. Indiscutible como es de importante el rol del Estado, de los políticos y de la política. Hoy han venido a menos, pero es demasiado importante como para dejárselo solamente en manos del Estado. El desarrollo necesita la participación de todos, pero con marcos normativos como los que actualmente tenemos en el Ecuador, es muy difícil participar, por muchas razones que podemos analizar con más detenimiento, Marcelo. Estimado Horacio,
Si tú me permites, hay que hacer un análisis. Durante la década perdida, hay la percepción, y creo que es una percepción general, de que las organizaciones sociales no fueron trascendentes. Nosotros sabemos que tu grupo estuvo trabajando de manera permanente, tesonera, con el temple necesario para hacerlo, pero sin embargo eso no se visibiliza. Si ustedes hacen una pregunta, estimados televidentes, la gran mayoría de las personas dirán que hubo un silencio. Y alguna gente dice que un silencio cómplice, porque o las organizaciones no participaron o por otra parte estuvieron en contubernio con el régimen para guardar un silencio pacato, un silencio que en algún momento resultó enfermizo y dañoso. ¿Por qué no trascendió ese trabajo de la organización social? ¿Por qué no se pudo visibilizar toda esa gestión que sí se estaba haciendo al interior de grupos como Faro, que tú presides, para que las cosas un poco sean más notorias y todos vayamos tomando esa conciencia ciudadana que es necesaria e inmarcesible? Diferentes factores, Alberto, explican este proceso de desmovilización ciudadana que se vivió en los últimos años. Un factor que es imposible de negar es el temor. Los marcos normativos actuales hacen que se criminalice la protesta, hacen que una organización de la sociedad civil pueda ser disuelta de manera bastante discrecional por parte de la autoridad pública, y eso definitivamente genera un clima que no es propicio para la participación, porque una sociedad realmente democrática es una sociedad donde hay la posibilidad de expresar puntos de vista fundamentados, responsables, y los marcos normativos que hemos tenido en los últimos años no hicieron posible tener las condiciones para que la libertad de expresión, el derecho a la participación se pueda ejercer plenamente. También hay otro tipo de factores, Alberto, que explican esta desmovilización. Hay factores económicos. La sociedad civil se ha financiado de la solidaridad tanto de ecuatorianos y ecuatorianas cuanto de ciudadanos que viven en otros países que canalizan sus recursos a través de la cooperación internacional. Y en los últimos años Ecuador vivió un decrecimiento de los flujos de cooperación internacional, pero también ha vivido un momento económico que cada vez se vuelve más complejo, que hace difícil que la sociedad ecuatoriana se movilice solidariamente a favor de las causas de la sociedad civil organizada. Y por último, sí tenemos que reconocer que ha ido primando también una cultura del individualismo. Esto nos parece importantísimo de destacar. Esto es fruto de la modernidad, esto no es exclusivo del Ecuador, pero como que estamos avanzando a una sociedad donde los individuos, cada uno, ve por su propio bienestar. Y eso es muy peligroso, porque si no volvemos a fortalecer el espíritu solidario, el espíritu cívico, de participar, de juntarnos, de reunir, de perseguir causas comunes, no es posible el desarrollo. La digitalización ha contribuido a eso, también los teléfonos, ese tipo de comunicación que no es personal, que no es cara a cara. En lo personal, Alberto, yo pienso que las herramientas tecnológicas son eso, una herramienta que puede servir para un lado o para el otro. Pues es como un cuchillo, digamos, puede servir para algo tan noble como la cocina o puede servir para algo tan dañino como asesinar a un ser humano. Yo lo veo de la misma manera, porque también hay muchos estudios que evidencian que las tecnologías nos permiten comunicarnos, nos permiten movilizarnos. Entonces ahí creo que pasa por saber cómo las utilizamos, pero en el centro de todo esto está la necesidad de que volvamos a revivir la cultura cívica. El orgullo por participar, el orgullo de ser parte de algo común en nuestro barrio, en nuestro condominio, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país. Y eso pasa por educación. Educación no solamente en las escuelas y en las universidades, muy importante, y reconocemos siempre el rol de la Universidad San Gregorio, fortaleciendo en sus estudiantes este fervor cívico de participar en lo público, pero también pasa por la educación ciudadana, aquella que se da fuera de las aulas de clase, y ahí las organizaciones de sociedad civil tienen un papel fundamental. Horacio, tú mencionabas estos marcos normativos que han sido tal vez un factor negativo para efectos de desarrollar un poco más a las organizaciones sociales en esta lucha por el interés público. Y en la retina de todos los ecuatorianos está aún la existencia de este decreto 16 dictado por el presidente Correa en su momento. Y luego también el decreto 739. En definitiva, ambos decretos han mermado el derecho de la participación ciudadana. Les ha dado una posibilidad a que el gobierno tenga una discrecionalidad tan grande para que sean ellos los que determinen la existencia o no de las organizaciones civiles. Entonces,
se escucha en estos momentos, ya en esta especie de diálogo nacional que ha implementado el presidente Lenín Moreno, de la oportunidad de que se derogue el decreto 16 o que se declare inconstitucional el decreto 739. Si son decretos presidenciales, bajo el axioma jurídico de que las cosas en derecho se deshacen de la misma manera que se hacen, ¿por qué aún, a pesar de que el presidente Lenín Moreno habla de esta oportunidad de que vuelvan los derechos de la ciudadanía, el derecho de las organizaciones civiles, ¿por qué aún todavía pervive en este caso el decreto 739? Definitivamente, Marcelo, el ambiente normativo que las organizaciones sociales y ciudadanas han vivido en los últimos años ha sido nefasto. Ha sido nefasto porque, por un lado, ha vuelto muy complicado el poder reunirse y participar. Les pongo un ejemplo, los decretos que acabas bien de mencionar, Marcelo, el decreto 16 y el decreto 739, antiguamente el decreto 982, han habido varios en realidad. Por ejemplo, exigían un capital de integración. Esto es los recursos que una organización tiene que demostrar tiene frente al Estado para comenzar a funcionar, que es un requerimiento que puede ser visto como legítimo para otorgar una personería jurídica, pero pedía más recursos a una organización de la sociedad civil que a una empresa privada. Con lo cual, digamos, se nota que no es decir, un había... capital social como cuando usted crea una empresa, una compañía. En efecto, Marcelo, a una empresa se le pedía, se le sigue pidiendo $800, a una organización de la sociedad civil se le llegó a pedir, esto ha ido cambiando, $4.000. Cuando en realidad en lo administrativo tendríamos que hacer sencillísimo el proceso para juntarnos y lo que queremos es promover la participación ciudadana. En promedio, crear una organización de sociedad civil, Marcelo y Alberto, tomaba y sigue tomando alrededor de 6 meses, cuando crear una empresa privada toma 48 días, que sigue siendo bastante. En Canadá... 48 horas, diría. 48 días en el Ecuador, ¿verdad? Cuando en Canadá el promedio, esto es lo que pasa realmente, digamos, no lo que dice la ley que pasa. En Canadá el promedio para crear una empresa privada o una organización de sociedad civil es de 2 días, de 48 horas en efecto. Entonces, vemos que en lo administrativo se volvió muy complicado, muy costoso, pero en lo político se volvió muy riesgoso, porque una organización de sociedad civil podía ser fácilmente acusada de intervenir en actividades políticas o de desestabilizar la paz pública, y eso era causal de disolución, y no había derecho a la defensa. Por todas estas razones, Marcelo, ha llegado el momento de derogar el decreto 739, que es el decreto que sigue vigente y que vuelve muy complicada la participación de la ciudadanía. En un diálogo que le hemos pedido al presidente Lenín Moreno por parte de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil, que es un colectivo de 100 organizaciones sociales y ciudadanas presentes en 13 provincias, actualmente presidida por Grupo Faro, le hemos propuesto algunas medidas concretas que nos permitan recuperar la confianza, que ahora el diálogo es un tema de confianza. ¿Cómo volvemos a creer el uno y en el otro? Y una medida que nos parece permite recuperar la confianza es la derogatoria del decreto 739 y la construcción participativa, democrática, de una nueva normativa para la sociedad civil organizada que vuelva sencilla la participación, que fomente el trabajo de la sociedad civil a favor del bienestar de nuestro país. Horacio, más allá de los decretos 982, 16, 739 y esta hiperburocratización para constituir una organización civil, algo ha ocurrido con los colectivos profesionales. Los colectivos profesionales que en algún momento fueron adalides del pensamiento, voceros auténticos de lo que el pueblo necesitaba y quería decir a través de estas instituciones tan importantes, se acallaron. Dejaron de tener participación, dejaron de tener presencia. ¿A qué obedece el que los colegios profesionales hayan entrado en esta especie de ostracismo, en esta especie de mutis, en esta especie de no decir las cosas, perdiendo la legitimidad? Porque la legitimidad se consigue a través de la participación. Tú lo dices muy bien, Alberto. Yo soy de los que disiente cuando se explica el debilitamiento de los colegios profesionales en lo que fue la eliminación de la obligatoriedad de los profesionales de pertenecer a sus grupos. Porque creo que la participación ciudadana debe estar caracterizada por la voluntariedad. Es la expresión de la voluntad, es la expresión de la espontaneidad y del deseo por ser parte de una comunidad cívica, por una comunidad profesional. Creo yo que el desafío
que enfrentaron los colegios profesionales. Pero, por cierto, es el desafío que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil y tenemos que reconocerlo con mucha claridad, es la necesidad de conectarnos con las causas ciudadanas, con las causas del ciudadano de a pie. En la medida en que construyamos esa legitimidad, en la medida en que representemos intereses, que nos presentemos como espacios donde se pueden resolver desafíos, donde se pueden alcanzar aspiraciones de los ciudadanos, vamos a ser organizaciones con capacidad de convocatoria. Si nos desconectamos, si nos elitizamos, organizaciones de sociedad civil y nos desconectamos de la sociedad civil, estamos condenados a la extinción. Esto aplica a los colegios profesionales, a las organizaciones de la sociedad civil, aplica a los partidos políticos. Creo yo que parte del análisis que estamos haciendo ahorita también aplica a ese otro tipo de organizaciones y por lo tanto el desafío es permanentemente mantenernos conectados, permanentemente generando voluntariedad ciudadana. Muy bien, muchas gracias, Horacio. Nos vamos a unos anuncios institucionales para volver en el segundo segmento a hablar sobre la participación de las organizaciones civiles como veeduría. Muy bien, ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos a este segundo segmento del programa Hablamos Derecho. Este tema, el día de hoy, es el de las organizaciones sociales. El invitado, el ingeniero Horacio Belletini Cedeño, que es presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Civiles, con quien podemos hablar con absoluto, amplitud y con fundamento, porque tiene realmente una participación muy activa y lo ha hecho. Y precisamente por eso ese es nuestro invitado y vamos a tratar en este segundo segmento sobre el tema de la veeduría, de la participación de las organizaciones civiles en el papel de lo que significan las políticas públicas. ¿Cómo verificar si estas políticas públicas son o no son adecuadas? Pasó un régimen de 10 años en el cual no vimos nosotros si en realidad el valor del presupuesto en temas de salud fue acorde, en el tema de la justicia hubo exceso, en el tema de obra pública se cumplieron o no las expectativas. Entonces, frente a esto y ante un nuevo régimen, como es en el caso de Lenín Moreno, ¿qué papel van a jugar las organizaciones sociales, y en este caso específicamente la Confederación Ecuatoriana, la que usted es su presidente, frente a las políticas públicas que ya ha anunciado el propio presidente Lenín Moreno y las que también fueron parte de la propuesta de campaña que fue entregado al propio Consejo Nacional Electoral? El mejor aliado de un buen gobierno, Marcelo, es una sociedad civil organizada, propositiva y crítica. Porque fenómenos como el de la corrupción, que hoy día está desafortunadamente tan en boga,
Es un fenómeno que difícilmente se puede controlar solamente con leyes, que difícilmente se puede reducir solamente con buenas instituciones de control, que debe haberlas y que ahora debemos preguntarnos, digamos, cómo fortalecer esas instancias de control desde otras instituciones públicas. Pero a menos que haya una ciudadanía activa, informada y participando, la corrupción es el destino de una sociedad. Porque son los ciudadanos que se organizan para asegurar el buen uso de los recursos en la escuela, en el dispensario médico, en el puente, en la carretera, los que logran que el Estado se mantenga honesto, los que logran que los recursos públicos se manejen de forma efectiva. Y esto es algo que en los últimos años no se ejerció, el rol del control social, de una manera plena. Entonces fue una estrategia del gobierno anterior de no permitir las participaciones de las veedurías, de las organizaciones sociales, sino las veedurías conformadas por ellos bajo el mandato o el ropaje de esa ley orgánica de participación civil, en la que permitió que prácticamente estuvieran canalizadas quienes las conformaban, quienes actuaban, quienes realmente hacían este papel. Es decir, escuchando su mensaje de que un buen gobierno tiene que tener un buen aliado, las organizaciones civiles. Esta década perdida, como bien lo menciona Alberto Vélez, hizo precisamente lo contrario. Y ese es el resultado que hoy nos arroja, que hay un manto increíble sobre el tema de la corrupción que se tuvo en el gobierno anterior. Para que esa función de la sociedad civil, de la ciudadanía, se ejerza plenamente, efectivamente, esta del control social, esta de asegurar que los recursos públicos se manejen de manera sagrada, se manejen de manera eficiente, debe haber autonomía con respecto al Estado, de manera obvia, y esa autonomía en los últimos años se deterioró significativamente cuando, al constituir el quinto poder, el del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se pedía, por ejemplo, a instancias de veeduría, de control social, que tengan una certificación, una acreditación por parte del Estado. Y cuando ya se pide que una instancia de control social, que una instancia de participación ciudadana para asegurar que los recursos públicos se manejen bien, reciban acreditación del sujeto que va a ser observado, en este caso el Estado, ya los niveles de autonomía se deterioran significativamente y esa función social ya no se puede cumplir con plenitud. Y ahí tenemos una de las grandes dificultades en el país. ¿Cómo logramos darle autonomía a la sociedad civil organizada? ¿Cómo logramos fomentar un trabajo independiente al Estado, aunque en clara complementariedad? Y esto no significa pensar a la sociedad civil en oposición al Estado. Estamos todos trabajando por lo mismo, por el desarrollo del país, porque los recursos se usen de mejor manera. En un momento de crisis fiscal como la que estamos, el presidente Lenín Moreno lo ha dicho públicamente, donde tenemos que hacer recortes fiscales importantes. El desafío es que, uno, esos recortes no afecten a los más vulnerables, pero dos, que esos recortes se hagan con mucha transparencia. En este momento de crisis fiscal se vuelve aún más necesario la participación de la sociedad civil, ejerciendo su rol de control social, ejerciendo su rol de propuesta de política pública. Director Horacio, la institucionalidad, yo diría que el valor intrínseco de la democracia reposa sobre los hombros del Consejo Nacional Electoral. Se cuestionaron algunas de sus prácticas. Yo no creo, desde mi punto de vista personal, que haya habido manipulación en los resultados electorales, pero sí es un hecho sobre el cual la ciudadanía tiene que estar vigilante, tiene que estar atenta. ¿Cómo podemos construir verdaderas veedurías sobre los procesos electorales? ¿Cómo hacer, primero, que se genere la conciencia necesaria para entender que el acto del sufragio, que el acto electoral es aquel que constituye la pirámide de la democracia en sí? Toda su estructura se solventa sobre aquello. Entonces, ¿cómo hacer para poder tejer en el entramado social estas veedurías que permitan que los procesos electorales sean prístinos, transparentes, diáfanos? Hay quienes dicen, Alberto, que las elecciones son lo peor de la democracia, porque bajo ciertas condiciones pueden en efecto sacar lo mejor o lo peor de una sociedad. Pueden ser lo peor para la democracia las elecciones cuando exacerban la fragmentación social y política, cuando evidencian e incrementan las polarizaciones, cuando contribuyen a desmovilizar en lugar de a empoderar a la ciudadanía. Desde Grupo Faro
en alianza con varias organizaciones internacionales del sector privado, de la academia. En el proceso electoral pasado llevamos adelante la iniciativa Ecuador Decide, que lo que busca es precisamente transformar las elecciones en una oportunidad para la participación ciudadana, en una oportunidad para el diálogo entre diferentes sectores políticos y para el diálogo entre los partidos y movimientos políticos y los grupos de sociedad civil organizados. Porque desde Faro estamos convencidos que las elecciones nos dan una oportunidad para encontrar espacios de colaboración, para encontrar diagnósticos compartidos sobre los problemas que enfrenta el país y para encontrar también posibilidades de propuestas que, apoyadas por una diversidad de sectores sociales y políticos, puedan luego convertirse en políticas públicas cuando el gobierno es electo. Por eso insisto, ¿cómo hacer que las veedurías en este sentido sean válidas? Porque existen unas pseudo-veedurías también que tienen sesgo político. Entonces las personas deslegitiman los procesos electorales o los legitiman de manera polarizada. Pero ¿cómo hacer que estas veedurías sean, primero, pues dotadas de una ecuanimidad tal que no quepa dudas, que sean reales actores dentro del contexto nacional y que su injerencia permita que realmente los procesos electorales sean eso que ya dijimos, diáfanos? En la normativa actual, Alberto, es prácticamente imposible tener procesos de veeduría realmente autónomos y con el sustento independiente que se requiere, por las razones ya compartidas, por los decretos ejecutivos, pero también por la constitución de un poder del Estado que podría tener funciones muy válidas, como aquellas de nombrar las autoridades de control, pero que cuando busca institucionalizar la participación ciudadana, la opaca, la ahoga y la vuelve sumisa al poder público. Es decir, que ese poder mediático que tiene el gobierno administrando el Estado deslegitima la participación de las organizaciones. En efecto, entonces Marcelo, se forma un imaginario de que estas organizaciones realmente no tienen calidad, no son realmente eficientes, porque hay un poder tan fuerte mediáticamente hablando que las opaca, las deslegitima. Entonces, yo digo, ¿hasta dónde la esperanza, hasta dónde la perseverancia de las organizaciones para seguir luchando en un papel o un rol protagónico que la organización civil tiene que hacer para que el gobierno mejore, para que el gobierno ratifique o para que el gobierno cambie en cualquiera de las funciones que sea? Sí. Un primer desafío, Marcelo y Alberto, es poder visibilizar los aportes que hace la sociedad civil organizada al desarrollo, porque se puso de moda por allí una expresión de que estas no son organizaciones sin fines de lucro, sino que son organizaciones de lucro sin fin, que ya no son necesarias cuando el Estado recupera la rectoría de las políticas públicas. Se puso por allí de moda ese imaginario. ¿Y cómo se contrarresta ese imaginario? Con información que nos permita evidenciar que estas son organizaciones que han contribuido históricamente con instituciones públicas que han contribuido con el desarrollo del país. Algunas de las instituciones que tenemos en la Constitución vigente son gracias al aporte de la sociedad civil organizada. Los derechos de la naturaleza, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con derechos de la niñez. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información, promulgada en el Ecuador en el 2004, es conquista de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces necesitamos, en primer lugar, posicionar en el imaginario público la importancia de tener un sector de sociedad civil fuerte, organizado, independiente y autónomo. Porque un Estado fuerte, que no tenemos duda de que el Ecuador necesita un Estado fuerte, eso no significa un Estado que se lleva funciones de otros sectores de la sociedad, sino un Estado con capacidad de rectoría de las políticas públicas, necesita de una sociedad civil fuerte, necesita de una universidad, de una academia fuerte, de un sector privado fuerte. Cuando en una sociedad uno de sus sectores se debilita, el populismo, el autoritarismo o la fragmentación son el destino. Horacio, la corrupción, este monstruo enorme, casi tan grande como aquel que describía Thomas Hobbes en el Leviatán, está ahí, institucionalizado, presente, fagocitante, haciendo ver que el Ecuador es ya no la ínsula de paz que antes la considerábamos, sino un territorio donde la corrupción campea abiertamente y sin ningún tipo de sanciones, puesto de que antes de que sean sancionados aquellos quienes delinquen, pues ya se encuentran en los paraísos, en Miami, en Europa, en Nueva York. Eso lo conocemos todos.
¿Cómo hacer que exista una real rendición de cuentas de los sujetos políticos? Los sujetos políticos han sido impunes, especialmente en esta década, que acaba de fenecer y que vemos luces ahora con el gobierno de Lenín Moreno y con este diálogo al que él está llamando, pero hasta ahora no hemos podido hacer nada con aquello. ¿Cómo hacer que la rendición de cuentas de los sujetos políticos sea un hecho realmente efectivo y que pueda tener las consecuencias civiles y penales que devengan de estos accionarios? Definitivamente, Alberto, hoy día tal vez el desafío más importante que vive nuestro país es la corrupción. No solamente por los recursos públicos que se desviaron de los fines hacia los cuales estaban destinados, que eso es importantísimo porque cada vez que alguien se lleva un centavo a su bolsillo, eso es un niño o una niña que deja de tener buena educación o deja de tener acceso a la salud. En un país inequitativo como el nuestro, eso es un crimen realmente imperdonable. Pero ya no solamente tiene el efecto económico-social del desvío de los recursos públicos, sino que tiene un efecto terrible en la confianza que tenemos los ciudadanos en las instituciones y en la confianza que tenemos los ciudadanos entre nosotros. Es una sociedad que comienza a tener como la desconfianza como su patrón común. Y cuando reina la desconfianza, nada es posible. Porque no es posible que nos asociemos, no es posible que colaboremos, no es posible que trabajamos juntos para algún fin compartido. Y ese tal vez es el principal efecto negativo de la corrupción. ¿Cómo hacer para enfrentarla? Definitivamente se requieren cambios legales. Desde la Confederación, que tenemos en este tema una de nuestras más importantes banderas de lucha, creemos que, por ejemplo, hay que repensar el financiamiento de la política. Así es. Si no le metemos mano como ciudadanía a la forma en que se financian los partidos y movimientos políticos, en que se financian las campañas políticas, donde vemos que todavía los votos se compran y que luego hay favores que pagar, y la corrupción es la manera de hacerlo. Si no nos enfocamos en eso, es bien difícil erradicar la política. Horacio, perdona que te interrumpa, pero hay un aforismo popular terrible, que dice: todos los gobiernos roban, con que hagan obras, eso es lo importante, debes haberlo escuchado. ¿Cómo hemos llegado a esa concepción tan barata de lo que somos y hacia dónde debemos ir? ¿Por qué está instalada en la mentalidad, en el imaginario, como tú bien decías, de las personas esto, de que robar es connatural al ejercicio del poder? Así es, Alberto. Y que comprar votos es algo natural, y un candidato a cualquier dignidad que no esté dispuesto a comprar votos o a comprar líderes, ya se sabe que es un candidato que no tiene probabilidades de ganar en el imaginario colectivo. Pero si no cambiamos eso, no podemos erradicar la corrupción. Entonces, primera reforma, el financiamiento de la política. Endurecimiento de penas. Es fundamental que en el país alguien que es encontrado culpable de corrupción tenga que pagar más de lo que sería un delito a un privado, porque robar fondos públicos tiene muchas más connotaciones que un privado. Y lo otro que a mí me encanta de Chile es que se le obliga a los encontrados culpables a devolver los dineros. Y el doble. Y el doble. Entonces, esto si no lo ponemos como una parte de la normativa, vamos a seguir campeando porque alguien pasa 5, 10, 15 años en la cárcel y luego vuelve a disfrutar lo robado. Y eso no es justo con un país como este. Horacio, nos vamos a unos anuncios institucionales y regresaremos para el tercer segmento en este programa llamado con el tema Organizaciones Civiles y su presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Civiles, el ingeniero Horacio Beneficetti. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal.
Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio. Experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos a este tercer segmento del programa Hablamos Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y precisamente de la carrera de Derecho, con nuestro invitado, el ingeniero Horacio Bletini Cedeño, quien es presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Civiles. Y en este tercer segmento vamos a hablar un poco sobre lo que significa la actividad específica ya de estos colectivos que constituyen estas organizaciones civiles y para que la ciudadanía conozca. Ecuador Decide, ¿qué es realmente dentro de este espectro de la Confederación Ecuatoriana de Organización Civil? Ecuador Decide, Marcelo, es una iniciativa ciudadana, plural, independiente, que busca enriquecer los procesos electorales y la democracia a través de la participación de la ciudadanía. Como comentábamos hace unos minutos, las elecciones sí que tienen su lado riesgoso porque pueden en efecto sacar lo peor de una sociedad, exacerbar la fragmentación, desmovilizar a la gente, incrementar la desesperanza porque no ven en los políticos propuestas que les resulten cercanas o no ven espacios donde como ciudadano puedo participar. Y por eso Ecuador Decide se propuso crear en primer lugar una coalición plural donde estén desde organismos internacionales como el PNUD, donde haya organizaciones de la sociedad civil como la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil, diversas universidades, empresas privadas, porque hicimos una alianza formal con Facebook, con el gigante de las redes sociales, para lograr llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Y nos propusimos, Marcelo y Alberto, lograr 4 objetivos en Ecuador Decide. En primer lugar, promover el voto informado. Con 8 candidatos, en un momento de tanta complejidad para nuestro país, nos temíamos que los ciudadanos no contaran con información pedagógica que les permita tomar una decisión informada al momento de votar. Y por eso lo que hicimos fue desarrollar una herramienta que pusimos a disposición de la ciudadanía. En la alianza con Facebook, eso nos permitió llegar a 7 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que dieron clic en la iniciativa y que pudieron comparar de manera muy sencilla y ciudadana las propuestas de los 8 candidatos a la presidencia de la República sobre temas que le interesan a la ciudadanía: educación, seguridad ciudadana, generación de empleo, por mencionar algunos. El segundo componente se llamó Ciudadanizando la Política. Y creo que el nombre lo dice muy claramente. Es cambiar la cultura que a veces tenemos en el país de esperar de los políticos las respuestas, de esperar de los políticos las propuestas y soluciones, cuando en la ciudadanía hay mucho conocimiento, hay muchos aportes que hacer. Y lo que hicimos fue hacer una convocatoria para que organizaciones de la sociedad civil nos hagan llegar propuestas de políticas públicas a las cuales apoyamos y las cuales le fueron presentados a los equipos de planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República. Un tercer componente, Marcelo, que fue realmente interesante, fue la organización de diálogos y debates entre candidatos a la Asamblea Nacional. Esto me parece que hay que destacarlo porque parte de la desconfianza y de la falta de credibilidad y de legitimidad que hoy día tiene la política en nuestro país es que vemos muy pocos políticos con la capacidad de sentarse en la mesa con personas que piensan distinto, de dialogar con altura, de presentarles sus propuestas a la ciudadanía. Y por eso organizamos 5 diálogos y debates en igual número de provincias, donde invitamos a candidatos a la Asamblea Legislativa y ellos allí pudieron mantener un debate de altura. Tuvimos en varias provincias representantes desde la oposición hasta partidos del oficialismo y presentarle propuestas a preguntas que venían de la ciudadanía, porque a través del Facebook Live, que hoy día esto permite que la
comunicación sea tan interactiva, y en la conversación que teníamos con Alberto hace unos minutos de cómo las herramientas tecnológicas pueden convertirse en un efecto democratizador, como también pueden tener el otro efecto dependiendo de cómo las utilicemos. La ciudadanía enviaba las preguntas y los candidatos y candidatas respondieron a esas preguntas, Marcelo. Pero un objetivo fundamental precisamente de Ecuador Decide era en este caso el lograr un consenso entre los asambleístas que pudieran salir electos a efectos de reformar, un compromiso por la reforma al Código de la Democracia que permita que existan los debates, que los debates sean legalizados, es decir, que conte una normativa legal que obligue a que los candidatos puedan debatir su propuesta. Han pasado ya prácticamente 3 meses ya desde que está en vigencia ya la Asamblea Nacional. ¿Ese propósito se logró o no se logró? Lo recuerdas muy bien, Marcelo, y es importantísimo que institucionalicemos los debates como un bien público. En el Ecuador, a diferencia de muchos países en América Latina, donde son, no queremos decir obligatorios, lo ponemos en positivo, son un derecho de la ciudadanía. Es el derecho a que si una persona quiere ser electo a la asamblea o a la alcaldía o al gobierno provincial o a la presidencia de la República, me presente con altura sus propuestas. En el Ecuador no es el caso. Entonces, hemos preparado ya una propuesta de articulado, Marcelo, desde la coalición de Ecuador Decide y se la hemos presentado a 2 instancias. Al Consejo Nacional Electoral, que están llevando adelante una propuesta de reforma al Código de la Democracia, y se la estamos presentando a la Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional, que también está gestionando una reforma a ese Código, el de la democracia. Creemos que es imprescindible, porque si en la democracia no hay por parte de los candidatos la posibilidad de sentarse a debatir con altura, entonces es muy difícil que recuperemos la confianza y la credibilidad que las instituciones democráticas merecen. Horacio, en la antigua mitología egipcia hay un dios Tot, dios de la sabiduría, del conocimiento, que luego pasa a Grecia y es conocido como Hermes Trimegisto, el padre del saber hermético, y finalmente pasa a Roma como Mercurius Ter Maximus. Él tiene un axioma que a mí me parece importante para rescatar en este momento. Dice, no hay que decir, hay que hacer. Y ustedes tienen precisamente un proyecto que se llama Del Dicho al Hecho. Por favor, ¿en qué consiste este importante proyecto? Nos ayuda, Alberto, y en la máxima que tú recuerdas ahora está la esencia, en efecto, de la iniciativa. Nos ayuda a recordar que la democracia no se agota en las elecciones, porque muchas veces los ciudadanos consideramos que con ir a la urna a votar y elegir ya hemos cumplido con nuestro deber y nuestro derecho de participar en democracia. Y en realidad ahí recién comienza la democracia, porque la participación ciudadana debe darse a lo largo de la gestión pública, por esto de que un buen gobierno tiene como su mejor aliado a una ciudadanía activa, propositiva y vigilante. Pero también nos ayuda a cambiar la cultura por parte de los políticos, de las autoridades, que a veces llegan al gobierno con promesas que saben no van a cumplir. Y eso nuevamente mina la esencia misma y la legitimidad de la democracia. Entonces, del dicho al hecho, lo que busca es hacer un seguimiento riguroso, un seguimiento ciudadano y un seguimiento descentralizado de lo que fueron las promesas de campaña del ahora presidente Lenín Moreno. Hemos priorizado 4 políticas públicas alrededor de las cuales queremos acompañar desde la ciudadanía su implementación. ¿Por qué? Porque el plan de gobierno del ahora presidente Moreno tenía 160 páginas y se podrán imaginar, es muy difícil darle seguimiento al conjunto de ofrecimientos y propuestas que hizo durante campaña. Pero dentro del consorcio Ecuador Decide hemos elegido 4 que nos parecen prioritarias. La primera, lucha contra la corrupción. Importantísimo. El presidente Moreno hizo durante la campaña propuestas concretísimas que nosotros tenemos registradas, porque para llevar adelante este componente que le comentaba Marcelo del voto informado, recibimos de los candidatos sus propuestas firmadas por ellos. Entonces, es la belleza de la iniciativa, porque no es que estamos interpretando lo que fueron sus promesas de campaña, estamos utilizando aquellas que ellos mismos nos hicieron llegar. Primera política, lucha contra la corrupción. Segunda política, generación de empleo y fomento del emprendimiento. Fundamental en un momento tan crítico de la economía que vive nuestro país. Tercera política, educación,
haciendo énfasis en 2 niveles educativos que nos parecen muy importantes dentro del Consorcio de Ecuador Decide. Educación inicial, lo que pasa entre los 0 y los 5 años, que sabemos hay una deuda enorme en el país, y educación técnica. Educación técnica porque ahorita necesitamos un espacio que permita capacitar a personas que tal vez no tienen y es un renglón olvidado de la educación técnica, le hemos dejado de lado. Todo el mundo quiere ser magíster, quiere ser PhD, y hemos descuidado esta esencia técnica que es la que mueve los entramados medios. En efecto, y eso restringe las oportunidades para un segmento importantísimo de la población, que no tiene las posibilidades o el tiempo, las oportunidades económicas de cursar una carrera profesional. Así es. Bienvenido el que pueda hacerlo, pero no todo el mundo tiene esas oportunidades. La educación técnica es una respuesta a eso. Más aún si, como ofreció el presidente Moreno, las mallas curriculares se dan en diálogo con el sector privado, con la sociedad civil, con la academia de las diferentes provincias donde se van a ubicar estos 42 institutos técnicos que él prometió en campaña. Y la cuarta política a la cual estamos dando seguimiento de extremada importancia, particularmente para nuestra provincia, es el seguimiento a la reconstrucción de Manabí. Porque creemos que es una política que necesita que la pensemos entre todos, porque la reconstrucción en nuestra provincia, la reactivación económica, todavía tiene enormes desafíos y por lo tanto la movilización ciudadana en alianza con la academia para lograr que esa política se implemente, no solamente como se ofreció, sino logrando incluso más de lo que se propuso en campaña. Gracias, querido. Hoy está en boga, Alberto y Horacio, el tema precisamente de la corrupción. Y no es porque recién se evidencia, simple y llanamente no ha habido oportunidad de transparentar la información para que el pueblo ecuatoriano conozca precisamente diríamos las actividades que se realizaron con los recursos económicos del Ecuador. Entonces, se evidencian actos de corrupción del Contralor General del Estado. La Procuraduría General del Estado mantiene un silencio mutis sobre todo esto. El Consejo de Ciudadana y Control Social ha designado, funcionarios públicos que han representado al gobierno y hoy se evidencia incluso en videos cómo han presagiado ellos que van a ganar un concurso sin que este aún todavía se realice. La decisión de querer imputar malicia y temeridad en las denuncias contra la corrupción en contra del propio Contralor General del Estado. Es decir, en realidad existe un andamiaje jurídico institucionalizado que permite y que campea la corrupción. ¿Cómo desmontar aquello? En ese sentido, las organizaciones civiles, ¿qué propuesta han hecho? ¿Qué pretenden hacer? ¿Cómo buscar que entonces en el Ecuador entero estemos conscientes de que debe eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Buscar un mecanismo que siempre fue, durante esta década, fue estigmatizado diciendo que era lo que representaba el pasado, que no había que volver, pero lo que permitía en la realidad y en esencia era contrapesos que permitan que el Ejecutivo también tenga poder contrario para efectos de encontrar políticas públicas claras, evidentes y que el Ecuador entero y sus ciudadanos puedan tener una idea absoluta de lo que ocurre. Desde esa perspectiva, Horacio, ¿qué hacer? Pasa, Marcelo, por cambios legales indiscutiblemente y en el segmento anterior comentamos algunos cambios legales e institucionales que hay que hacer porque de lo contrario va a ser muy difícil combatir contra la corrupción. El financiamiento de la política, fundamental, el endurecimiento de las penas y el fomento de la independencia y la autonomía por parte del accionar ciudadano en su ejercicio del derecho del control social. Esto significa cambiar hoy día las regulaciones normativas que hacen que una instancia ciudadana necesite acreditarse en el Estado, en el Consejo de Participación Ciudadana, para ejercer ese derecho. Eso es un sinsentido cuando queremos que las organizaciones hagan esto de manera independiente, porque no se puede... Que se multiplique y sin necesidad de ataduras. No se puede, Marcelo y Alberto, aspirar que una organización de la sociedad civil pueda observar libremente al Estado si es el Estado el que tiene que darle ese derecho o reconocerle ese derecho. No tiene sentido. Necesitamos liberar a la sociedad civil para que ejerza plenamente ese derecho. Hoy día el mejor aliado
del Ejecutivo y de las causas que el presidente ha hecho públicas de combatir la corrupción, debe ser una organización de la sociedad civil autónoma y por lo tanto hay que romper esas amarras que hoy día tenemos con el Consejo de Participación Ciudadana. Pero no basta con los cambios jurídicos. Ya quisiéramos que solo bastara con reformar normativas sobre el Código de la Democracia para el financiamiento de la política o sobre los códigos que hoy día dictan las penas para personas encontradas culpables de delitos de corrupción. Necesitamos promover una nueva cultura ciudadana que nos haga dar cuenta que el recibir un bien público, el recibir un programa social es un derecho y no es una Horacio, dádiva. Pero yo me pongo como ciudadano y escuchando tu mensaje. A ver, pero yo me desanimo porque no hay una herramienta legal. Yo creo que tenemos que luchar para conseguir la herramienta legal. La publicidad que tuvo Alianza País en este proceso, tanto el 19 de febrero como el 2 de abril, fue realmente extraordinario en gastos de recursos, que superaron ampliamente lo que realmente podían tener. Se está ahora esperando que el Consejo Nacional Electoral determine si hubo o no hubo exceso en el financiamiento. Ya escuchamos delaciones en las cuales se señala que hubo aporte hacia esas campañas. Y sustancial. Correcto. Pero como tienen al Consejo Nacional Electoral personas que son afín a esa misma organización política, ¿qué esperanza tiene el ciudadano? ¿Qué esperanza? ¿Qué expectativa? Ninguna. Entonces yo me desanimo. ¿Para qué lucho? ¿Por qué cuestiono? Si en realidad no logro ningún resultado. Las cosas siguen iguales. Es más, se me vienen encima. Ahí, Marcelo, necesitamos comenzar a reunirnos como ciudadanos, comenzar a trabajar de manera conjunta, porque este es un desafío, el de la corrupción, tan colosal, que difícilmente cada uno de nosotros por separado lo va a lograr. Ni Alberto, ni Marcelo, ni Horacio, por buenas intenciones que tengamos, no lo vamos a lograr. Aquí necesitamos hacer fuerza común. En Colombia ahora mismo está ocurriendo algo muy interesante, y es que desde grupos ciudadanos se está promoviendo la recolección de firmas por reformas legales concretas, con endurecimiento de penas, con la transparencia en el financiamiento de la política, con la autonomía para las veedurías, que son temas que también nos afectan en el Ecuador. Por ejemplo, allá hay una iniciativa muy concreta. ¿Cómo podemos desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las universidades, en un espacio independiente, apartidista, ponernos a ir a las plazas de los pueblos, a ir a los diferentes lugares donde nos encontramos los ciudadanos, a sensibilizar a las personas para que se sumen a una causa común? Porque cuando se llevan los recursos públicos, se les roban las oportunidades a los ciudadanos, y esto no puede ser. Correcto, muy bien. Alberto y Horacio, nos vamos a los anuncios institucionales para regresar en el último segmento en el que podamos proponer ya acciones concretas de las organizaciones civiles que la ciudadanía debe también conocer y empoderarse para beneficio precisamente del objetivo que tienen las organizaciones civiles. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.
La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Estimados televidentes, cerrando, hablamos derecho. Esta propuesta desde la Universidad de su sangre, la Universidad con Corazón, la San Gregorio de Portoviejo. La corrupción ha estado siempre, mi querido Horacio y señor doctor, en el reino de las sombras. Parece que hemos cruzado la laguna Estigia, que hemos pagado la moneda a Caronte el barquero y hemos franqueado a Cancerbero para entrar en los reinos de Hades. Pero los reinos de Hades seguirán siendo oscuros. ¿Cómo encender la luz para comenzar a detectar la corrupción, ponerla en el tapete y sancionarla? Transparencia, Alberto, es el mejor antídoto para la corrupción. Y eso es algo que nos ha faltado muchísimo en los últimos años, es abrir las arcas públicas, transparentar la información de toda índole, desde el monto de la deuda hasta los financiamientos públicos a los diferentes sectores, y lograr que esa información le llegue a la ciudadanía. Una ciudadanía informada, una ciudadanía que conoce, una ciudadanía que es consciente de sus derechos, es una ciudadanía que tiene mucho más posibilidades de lograr su rol social, que es asegurar que el Estado se mantenga como un bien público, que no sirva a interés económico, político, social alguno, que no sea capturado por mezquinos intereses, sino que esté al servicio del interés general. La única manera de lograr eso es que una ciudadanía que exige que el Estado sirva a todos y no a unos pocos. Muy bien, muchísimas gracias Horacio Belletini. Como presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organización Civil ha estado en este programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Y queremos agradecerle. Las conclusiones indudablemente las van a hacer los ciudadanos. La hubiéramos querido hacer nosotros también, pero lamentablemente el tiempo no nos lo permite. Así que quiero agradecerle por esta oportunidad y ojalá podamos luego seguir conversando. Los diálogos del presidente de la República con las organizaciones políticas, pero también con las organizaciones civiles. Y en ese sentido va por la línea también que tiene precisamente la Confederación Ecuatoriana. Así que le agradecemos muchísimo, gracias, Alberto. Agradecemos un placer y un honor. Presencia, y le decimos a los televidentes, la próxima semana nuevamente con este programa Hablamos Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Muchas gracias. Gracias.